Buenas, ¿cómo andan? Bueno, estando todavía de vacaciones, estuve trabajando en la idea de varios episodios, se me fueron ocurriendo. Bueno, ninguno me terminaba de cuadrar, de hecho grabé uno completo, pero no me terminó de cerrar. Y escuchando otros podcasts, viendo algunos otros, aprovechando las vacaciones, me encontré con un tema que, sin lugar a dudas, es importante conversar. Mucha gente cree que los grandes cambios o las grandes crisis llegan con determinadas edades y no en determinadas etapas de la vida, que nos pueden sorprender incluso en determinadas edades. En mi caso particular, en esta época, a unos meses de cumplir 44 años, creo que si miro hacia atrás, la década más compleja, si se quiere, o de mayor incertidumbre, fue la de cumplir 30. No toda la anterior, que suele ser la más movilizante para muchas personas, sino la que vino junto con los 30, hasta que cumplí los 40. Y en este sentido, lo digo porque estoy viendo muchos videos titulados Hombres y mujeres de alto valor, que mezclado con extremos feministas y machistas terminan siendo un cóctel muy peligroso para las personas más jóvenes o para las personas adultas que creen que lo que no hicieron en la juventud o alguna especie de deuda que tienen con ellos la sociedad la tienen que cumplir comportándose de esta manera un poco absurda, voy a usar esa palabra. No quiero tratar de atacar a estas personas, porque en realidad me parece que muchas cosas pueden venir de diferentes lugares y no soy la persona adecuada para juzgar la vida de nadie que no conozco. Así, básicamente. Pero sí me preocupa el mensaje que dejan mujeres que dicen que las mujeres tienen que conseguirse un hombre que tenga un sueldo alto, que las mantenga, que esté todo el tiempo sobre ellas, mientras que los hombres dicen que tienen que dejar a las mujeres, no tienen que darle todo a las mujeres porque las mujeres esperan sentadas que se las complazca. Me parece ridículo tener ese debate en el 2023. Pero bueno, es mi punto de vista, insisto, sobre mi experiencia de vida, sobre las cosas que yo he vivido y no sé qué contexto rodea a estas personas que hacen este tipo de videos. Después ya están las plataformas de redes sociales, controlar o no estas cuestiones. Y cuando hablamos de la palabra control en las plataformas, empieza a existir toda esta cuestión de que sí, que no, que es lo que el algoritmo elige, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí me parece que es algo mínimo para controlar estos videos quienes lo están consumiendo. Eso sí creo que es importante hablar. Pero bueno, ya me fui un poquito del tema. Hablando de este tema de cumplir los 44, hay etapas de la vida que uno cierra, a veces la cierra a los golpes, a veces la cierra conscientemente. A mí me ha pasado que si había algo de lo que yo estaba segura de que nunca iba a cambiar, era en mi profesión. Pero que nunca iba a cambiar en el sentido, yo voy a ser periodista, siempre quiero ser periodista y voy a morir siendo periodista. Pero bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que había periodista deportiva en particular. Había otras cosas, una vez que fui cumpliendo con objetivos, con sueños, con algunas cuestiones, y porque la vida también me llevó un poco a tener que desempeñarme en otros roles, empecé a darme cuenta de que podía seguir siendo periodista, pero podía armarme de herramientas que me permitan expandir un poco más mi profesión. En el caso del deporte, en ningún momento pasó por mi cabeza relatar o comentar, ni fútbol ni básquet. Me parecía que lo mío era escribir. Me apasionaba escribir, me sigue apasionando escribir. Pero mis primeros trabajos fueron con entrevistas, mis primeros trabajos fueron para radio, para televisión y también para un diario digital en Rosario en el año 2000 y para algunas que otras web internacionales donde yo colaboraba. Me ofrecían la posibilidad de hacerlo, mandaba lo que escribía y bueno, me lo aceptaban publicar.
Y en este sentido fui aprendiendo con el correr del tiempo, insisto, un poco forzado si se quiere, porque las cosas que fueron pasando me fueron llevando a decir, bueno, a ver si estaba preparado o no para tomar estos desafíos. Y la verdad es que, bueno, hace 17 años dije que sí al hecho de relatar un partido de básquet profesional. Era comentarista ya, había comentado en la Liga Rosarina de Básquet, había comentado en la Liga B y también había comentado en el TNA, que es la segunda categoría, hoy conocida como Liga Argentina. También había comentado algunos partidos internacionales de la selección y nada más. Cuando esto se hizo, no de una vez, porque en realidad primero sí iba a ser una vez, porque fue un reemplazo, cuando se fue haciendo constante, el desafío fue por lo menos ir aprendiendo herramientas. El no quedarme sin voz, por ejemplo, al ser mujer tenemos diferencias biológicas. Yo no lograba, por ejemplo, terminar los partidos con toda mi voz, con toda la potencia de mi voz, me quedaba fónica, no sabía respirar bien, no sabía usar los momentos del relato como para levantar la voz y durar todo el relato, darle emoción. Mi faceta de comentarista hacía que yo amplíe mucho mis comentarios en épocas, insisto, en que no todos los partidos se televisaban, mayormente iban por radio y muy pocos por streaming, ninguno diría yo. Cuando fuimos cambiando de plataformas empezó el desafío de también regular en el relato lo que la gente estaba viendo. Yo no podía estar siendo redundante, ni tampoco, y esto es algo que particularmente a mí como público cuando era más chica me molestaba, ser tan técnica a la hora de hablar y no explicar, o ser muy técnica y hacer muy aburrido el partido, porque dentro de todo el relato y el comentario forma parte del entretenimiento. Obviamente que los formatos cambian. Cuando uno está haciendo el relato en televisión o vía streaming, sabe que la gente está viendo lo mismo que uno. A lo sumo puede aportar en explicaciones técnicas, en explicaciones de los fallos de los árbitros o en explicaciones de las jugadas, pero no con un tecnicismo tan alto que haga que la gente no te quiera escuchar directamente. Con el tema de los comentarios también aprendí a, por ejemplo, no hablar sobre lo que hacían los árbitros de forma agresiva. Me pasó en algunas transmisiones donde me puse en el papel del espectador diciendo me parece injusto, o sea, haciendo estos juicios de valor sobre lo que era justo o no justo dentro de la decisión del árbitro. Yo puedo coincidir o no si es una falta, si cobra 3 segundos, si se comió tal o cual decisión, o no coincidir con su decisión, pero no hacer un juicio de valor sobre la decisión del árbitro. Y me costó un montón, muchas veces lo hice. Por suerte me rodeé de personas y el básquet me dio la oportunidad de conocer personas que fueron críticas conmigo, pero bien, críticas desde el cariño, críticas desde el mirá, Mariana, las cosas así no se hacen porque esto y esto y esto, te conviene hacer esto y esto y hacerme reflexionar y cambiar algunas cuestiones. ¿Eso a la larga me trajo problemas también? Sí, porque si no criticaba duramente a los árbitros, recibía la agresión del público. Me ha pasado a nivel de límite. O sea, al principio eran mensajitos por redes anónimos, después por números desconocidos de teléfono y después terminó pasándome en la cancha ya una agresión por no hablar del mal arbitraje. Entonces uno empieza a entender cómo interactúa la gente. Obviamente que ojo, que estoy hablando del básquet, pero que en el fútbol también he tenido que transcurrir hechos de violencia, hechos de amenaza. Yo estaba en la Liga Rosarina, que agradezco un montón, yo crecí muchísimo, nunca tuve problemas. Hubo una que otras cuestiones que no pasaron, no escalaron. Algunas vinieron de mujeres y otras vinieron de gente soberbia respecto al rol de la mujer en el deporte, pero no escalaron a gran cosa. Sí, cuando hablo de AFA, yo creo que la mayoría de los periodistas que han trabajado en el fútbol profesional han tenido que pasar algún mal momento por uno o por estar trabajando para otro periodista. A mí me pasó en el caso de estar en la producción de programas de radio y programas de televisión del fútbol de primera,
pero bueno, forman parte del ejercicio. Y yo cuento todo esto ahora porque parece que uno elige el periodismo deportivo y entra a Disney y es un recorrido y todo es rosa y todo es hablar sobre que hablan las mujeres o hablar que relatan las mujeres y no el desempeño profesional. Eso era lo que a mí me molestaba mucho y la verdad es que me costó aprender a manejarlo, a ver que había modelos o deportistas que ocupaban lugares de periodistas. Me jodía un poco hasta que empecé a aceptar que cada uno hace su parte, cada empresa define su contenido y su rol y punto, y yo a seguir en la mía, encontrando los espacios, generándolos. Yo creo mucho en esto de generar oportunidades, porque soy parte de una camada donde no había redes sociales y donde teníamos que pagar espacios en la radio para tener un programa, donde mayormente pagábamos nosotros para ir a cubrir los eventos. Yo agradezco porque aprendí un montón a qué números hay, a lo que vale el trabajo, a también equivocarme, a poder ir y cubrir diferentes torneos, a ser mejor profesional porque me equivoqué un montón. Entonces creo que hoy que sigo creciendo y que sigo aprendiendo, yo había tomado una distancia, por ejemplo, del deporte porque había otros roles que estaba teniendo dentro de la comunicación y dentro del periodismo que me estaban absorbiendo mucho más tiempo. Durante muchos años yo usé esos otros roles para poder subvencionar lo que yo hacía con el básquet. El básquet nunca me dio dinero, nunca me pagaron un sueldo, ni publicidad. Durante 10 años tuve mi página, La Naranja está en el aire. Sí voy a reconocer que trabajé para una página web muy importante a nivel nacional que sí pagaba sueldo. También tengo que reconocer que hubo muchos clubes que me trataron muy bien, donde fui a cubrir torneos de, no sé, de traerme el agua caliente para el mate, el agua fría, el ofrecerme algo para comer, sobre todo cuando cubríamos torneos donde hacía muchísimo calor. Y también por el buen trato y el ocuparse de que yo pueda tener un enchufe, de que pueda tener un banco. Uno va buscando sus herramientas. Yo estaba acostumbrada a viajar con el TNA y recorrer los clubes y encontrarme con los jefes de prensa para pedirle cosas o la propia gente del club. Y la verdad que así como hubo buenos clubes, también hubo otros que lo hicieron lo más incómodo posible. Pero forma parte, insisto, de cosas que hemos atravesado. Hoy me toca la oportunidad, porque llegó a través de un colega, de volver a relatar básquet a nivel profesional, con reglas establecidas para otra plataforma, para el streaming, algo que yo solamente había hecho para la CAP en los argentinos, de formativas. Y la verdad es que es una apuesta interesante. Primero porque hay una remuneración, y eso también es importante, porque significa que están diciéndote: valoro tu trabajo como profesional. Valoro tu trabajo como profesional, valoro tu trayectoria también. Y la adaptación a esta nueva pantalla, al streaming, a un guión, a una estructura. Ya no es como a mí me salga o como yo quiera. Y eso me pone en un desafío. Y uno dice: bueno, Mariana, con casi 25 años de carrera, bueno, a veces el adaptarse a ciertas circunstancias hace que uno también pueda aprender, aun cuando tenga experiencia en esto. Hace que la adaptación sea más fácil o más compleja, depende tu forma o tu predisposición para la adaptación al cambio. ¿Por qué decidí volver al básquet? No voy a hablar por qué me fui, porque no es el momento, porque creo que me es bastante narcisista eso. Son cuestiones personales y la gente que tiene que saberlo lo sabe y punto. Sí, el hecho de volver de esta manera me permite un desafío, porque es un lugar que en su momento, cuando yo tenía esta faceta de enojo, reclamaba, sin reclamar en realidad, porque hablaba con mis viejos nada más de enojada, o con mis amigas o mis colegas, pero no lo hacía público. Si vos me decís, ¿buscaste las oportunidades? Sí, las creé en realidad, porque cada vez que se podía trabajar para transmitir, he sido jefa de prensa de equipos femeninos, he transmitido ligas femeninas, cuando casi nadie seguía el femenino acá, yo viajaba si se jugaba una final en la liga local,
he jugado también un tiempo. Y me tocó una vez, recuerdo, decidir si estar adentro o fuera de la cancha y me quedé afuera para seguir cubriendo. Y honestamente creo que, por eso digo que esto es más un mensaje a todos los profesionales. Yo sé que hoy se habla de la movilidad laboral, de que si no estás cómodo, de que si tu salud mental, de que si tu jefe, que si la remuneración, que si no te alcanza para salir a vivir afuera y tenés que seguir viviendo en la casa de tus viejos, o por lo menos cerca, o si tenés que compartir con otra gente. Yo sé que hay muchas otras cosas que son diferentes a la época cuando yo era joven o que yo me desempeñaba en mi trabajo. Yo en aquellos momentos compartía con mi hermano, ambos estábamos estudiando, compartíamos muchas cosas con mis compañeros a la hora de comprar un espacio en una radio. También cuando me fui a vivir a Capital Federal compartía departamento. Me costó un montón conseguir trabajo, que no fue en el periodismo, fue en el marketing, y fue una experiencia de aprendizaje rápida, un curso acelerado muy rápido y muy duro, pero que me abrió muchísimo la cabeza. Esa capacidad de ir tomando cosas de los momentos en que incluso creemos que todo es oscuro y que todo es una porquería, que vienen momentos de cuando uno está un poco más tranquilo o cuando uno ha hecho un proceso, terminan sirviendo a la hora de los cambios. Hoy por hoy, insisto, para mí volver al relato es prepararme de la forma que me exige un modelo de trabajo con mis propias características. Por algo me llamaron. También eso creo que lo sabe la persona que te contrata. Y al mismo tiempo poder estar a la altura nuevamente de la profesionalidad. No porque tengo 25 años de experiencia, porque haya relatado o cubierto X cosas, eso me va a servir para hacer bien las cosas. Yo creo que los desafíos nuevos te plantean nuevas formas de pensar, te plantean nuevas formas de estar. Lo mismo sucede con el podcast, no solo con este que es profesional, que es personal, sino con el podcast que comparto con María Luz y con Cecia en Diferente. La idea del podcast surgió de hacerlo cada vez más profesional. Obviamente se hace difícil en cuanto al tema de ingresos, al hecho de que Cecia no vive en el mismo lugar que nosotras, que María Luz y yo, de los tiempos de cada una, porque todas tenemos trabajo y hacemos esto aparte, pero sí con la idea de construir algo. Y todos los días aprendemos un poco, todos los días nos vamos cada una asesorando. No somos las tres periodistas, de hecho María Luz es periodista, pero trabaja en otra cosa. Cecia no lo es, pero también trabaja en lo que es el área de marketing y el tema de comunicación, y tratamos de, insisto, ser profesionales y de ir aprendiendo y de ir puliendo cosas. ¿A qué voy con todo esto? A que a veces creemos que los números que nos dan las redes sociales terminan determinando, ojo, la calidad del trabajo, terminan determinando lo que valemos como profesionales, y no nos damos cuenta de que son herramientas. Mi video con mayor cantidad de vistas dentro de este canal es un video que yo tomé de una pantalla gigante cuando fui a cubrir el Super 4 de Córdoba, que fue el último de la generación dorada previa a Brasil, a Río, a los Juegos Olímpicos, que fue la despedida de Manu Ginóbili de la selección en Argentina. Todos mis compañeros, todos mis colegas que estábamos allí porque estaban en el Orfeo, se fueron corriendo hacia la zona mixta para hacer las notas. Yo estaba terminando de armar la crónica y decidí prender el teléfono y grabarlo. Obviamente, si bien estaba relativamente cerca de la cancha, el zoom de mi teléfono no daba para llegar tan lejos, decidí grabar la pantalla gigante. Ese video después, como lo colgué rápido en YouTube y lo colgué rápido en Twitter, se tomó para otras páginas de otros países, incluso de grandes páginas de Estados Unidos y demás, y logró tener muchísimas visualizaciones. Y de ahí empezó a crecer también la visualización cuando subíamos los partidos o cuando transmitíamos los partidos de los argentinos o de los torneos locales, cuando yo insistía en que teníamos que llegar a YouTube con esto porque teníamos que llegar a otros lugares, y por suerte tanto mis compañeros como la empresa donde yo trabajaba, a regañadientes, pero lo aceptaron,
Y después fue ir sumando eso a mi trabajo. Por eso mi canal es tan diverso y tiene tanto de básquet, tanto de entrevistas, tanto de este tipo de videos como el que estoy haciendo ahora. ¿Y a qué voy? Sigo con esto. Después que cumplí los 40, tomo la decisión de cerrar mi página 10 años después, de un trabajo enorme, de mucho amor, de algunas lágrimas también. Había pasado por procesos anteriores, pero que venían desde el desgaste y desde estos incidentes que tuve, que como que me daba mucha bronca y mucha tristeza decir, bueno, yo hago todo esto y la respuesta de la gente es agresiva. Pero después me fui dando cuenta que no era toda la gente, que eran individuos que evidentemente tienen cosas por resolver en su vida, que los que hacían las críticas constructivas, como la denomino yo, eran personas que me ayudaron a crecer, lo hicieron siempre face to face, cara a cara, o identificándose o llamándome por teléfono, pero que había cumplido un ciclo. Había cumplido un ciclo porque ya me costaba ir a cubrir los partidos, ya me sentía muy mal, entonces eso empezaba a jugarme en contra. Y para hacer algo que yo amaba tanto, que me había costado tanto construir como marca y demás, hacerlo mal, no quería hacerlo. Hice unas columnas de pros y contras, y los contras eran muchos. Entonces me ayudaron a visualizar un poco qué era lo que yo quería, y ahí es donde decido cerrar la página. Me costó, insisto, mucho. Volví después con Instagram, con las redes sociales, como para difundir, porque siempre trato de que se mantenga la difusión. Pero igual era como una cosa muy forzada. Casi 2 años después de mi último relato, que fue para el prefederal del 2022, que fue un solo relato, iban a ser 2, pero bueno, el partido final terminó un poco mal, por circunstancias que todos ya saben. Y bueno, en ese momento fue como, así como en algún momento decidí quedarme afuera de la cancha y no estar adentro, la situación que se dio en ese partido hizo que yo pusiera en la balanza cuestiones más personales, familiares en este caso, y entrar a la cancha porque mi primo se había lesionado gravemente, y abandonar la transmisión. Pero fue una decisión de la que no me arrepiento, y son las decisiones que a veces tenemos que tomar, y le puede pasar a un policía, le puede pasar a un médico, a un abogado, a cualquiera en su vida. No te hace menos profesional, te hace más humano. Yo pasé muchos años yendo a ver sus partidos como periodista, no tanto a nivel profesional, no tanto como su prima, siendo que su formativa sí lo acompañaba. Lo mismo me pasó con mi hermano. Entonces era como, esta vez decidió, la circunstancia hacía que yo tomara esa decisión. Entonces, hoy ya es diferente. Hoy hay una propuesta profesional que me desafía a ver qué tan oxidada estoy, qué tan actualizada puedo estar, qué tanto sirven mis herramientas para estas nuevas formas de relacionarse, de transmitir. Yo sigo amando el básquet, no veo tanto deporte como veía antes, incluso los partidos de fútbol, porque a mí me gusta mucho ver fútbol, no jugarlo tanto, pero sí verlo. Me gusta el tenis, me gusta el vóley, me empezó a gustar el rugby una vez que entendí el reglamento, después que estudié. Pero bueno, insisto, uno atraviesa cambios y se va transformando como persona, lo que hace que se transforme uno como profesional. Yo no dejé el periodismo, seguí escribiendo. A los 40, insisto, este gran cambio que fue la pandemia me llevó también a aceptar una propuesta de escribir una columna en el diario, que ha sido uno de los procesos más felices de mi vida, poder llevar mi forma de hacer periodismo, mi forma de escribir, a que me den un espacio. Por eso siempre voy a estar agradecida al equipo de Norte Digital, y principalmente a Nuri Benderji, que es la jefa de Digital y que era la jefa del suplemento donde empecé a escribir. Creo que todas estas cosas siempre uno las tiene que tomar, insisto. Ahora aprendí a tomarlas como etapas. No siempre todo va a ser igual o 100% igual, o uno va a estar eternamente encasillado en algo. A veces puedes salir un tiempo y hacer otras cosas y volver,
porque nunca se aleja del todo, nunca me alejé del todo del básquet. De hecho, en esos momentos en que no estuve en la página, seguía hablando con entrenadores, jugadores, con dirigentes, porque preguntaban por jugadores, por partidos, por diferentes cuestiones y siempre seguía en contacto con esa gente, con las federaciones, las asociaciones. Entonces creo que de alguna forma nunca me alejé del todo del básquet. Por eso quizás volver no se me haga tan complejo, no se me hizo tan difícil decir que sí a la hora de volver. Uno va generando experiencia con los errores y con los aciertos, porque me parece que este mensaje constante que tenemos y ojo que yo lo he dicho muchas veces acá, que los errores son los que más te enseñan, que los errores son los que... No, hay cosas positivas y hay aciertos que también hacen a tu experiencia y que también te enseñan, y hay que retomarlos y hay que tomarlos y hay que valorarlos. Parece que los enterramos en el fondo del abismo, porque mientras más te equivocás, mejor persona sos, y no estaría haciendo una buena ecuación. Yo creo que los errores sirven para que uno vaya mejorando la forma de hacer las cosas. Entonces, cuando uno va sacando de su cajita de herramientas cosas que hiciste bien, o que eso te permita hacer ciertos giros o ocupar nuevos lugares, o ante la escasez de trabajo, buscar nuevos nichos que no sean tan diferentes, pero que sean nichos donde vos con esas herramientas podés lograr sostenerte. Creo que es importante. No espero que este video sea divertido y entretenido para todo el mundo. No hablo directamente a los periodistas en sí, solamente hablo desde mi experiencia, pero porque veo muchos jóvenes profesionales que apenas van 1, 2, 3 años y están absolutamente frustrados con sus procesos laborales. Y el camino a veces es largo. Obviamente que estamos en una etapa económica compleja, insisto, pero también creo mucho en esta frase que siempre repito de crear oportunidades. A veces no van a venir a buscarte. Fíjense, en mi caso tardaron casi 14, 15 años en venir a buscarme, si se quiere. Pero en el proceso yo estoy respirando todo, imagínense con el gargajo. En el proceso hice un montón de cosas para seguir aprendiendo y para seguir estando, creándome las oportunidades. Fue agotador, sí, le tuve que poner un fin, sí, pero también hice un giro hacia otros lugares donde también estoy buscando crearme oportunidades a través de todo lo que aprendí en el periodismo y en la comunicación. No te van a venir a buscar al toque. No todos son Mark Zuckerberg y que van a inventar algo que los va a hacer millonarios de la noche a la mañana y después los va a llevar a la corte. Fíjense que las grandes mentes han durado poco, han tenido muchos procesos de sufrimiento. No todo el mundo es millonario a los 24 años, salvo que herede una fortuna familiar de alguien rico. Sepamos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que hoy por hoy las redes sociales y las historias de vida de algunas personas famosas hacen que tergiversemos un poco lo que esperamos o lo que para nosotros significa el éxito, lo que para nosotros significa sentirnos realizados, lo que para nosotros significa lograr algo en la vida, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel familiar, un montón de cosas más. Entonces, nada, desde acá era el hecho de decir, bueno, este 2024 está pasando rápido también y a pocos meses de cumplir 44 años, todas estas expectativas, estos enojos, estas introspecciones y demás, se terminaron licuando de alguna forma. Ojo que estoy siendo aprobada, no es que, a ver, va a ser más fácil para mí que para los otros 70, que capaz que tengan muchos años menos que yo, para nada. Estamos todos en la misma línea, tenemos todas las mismas exigencias y creo que ese es el gran premio. Haber llegado porque soy periodista, haber llegado porque hice un camino y lo mismo para el resto. Insisto en que hay que valorar a los profesionales
porque los profesionales damos algo, no importa si sos un diseñador, si sos un jugador de fútbol, si sos un abogado, un médico, un docente, un periodista, estás haciendo un trabajo. Mal, bien, hay gente mala, hay gente buena, hay buenos y malos profesionales, no es el lugar para discutirlo, podríamos estar 100 horas haciendo un video acá. Lo cierto es que, para cerrar, porque estoy haciéndolo muy largo, la idea del cambio o la idea de la adaptación al cambio a veces nos resulta muy difícil. Yo estoy hablando acá porque hice todo un montón de procesos, no es que lo llegué acá de forma zen, porque ni Buda, que es tan tranquilo por según la historia, lo hizo de esa manera. Los humanos en general hemos pasado por muchas cosas malas y buenas para construirnos como personas, como profesionales. Entonces, todo eso que nos hace, obviamente, el aprender a gestionarlo o el gestionarlo lo mayor posible, nos va a llevar a sufrir un poco menos, sufrir un poco más el contexto donde estemos, las circunstancias que se den y demás. Yo creo que básicamente somos responsables de lo que construimos, al margen de ese factor suerte que existe, porque obviamente hay un contexto. Yo no voy a negar que el contexto de que mi familia esté en los medios de comunicación, el contexto de tener un padre periodista, no haya facilitado muchos procesos para mí. Pero yo soy consciente de eso y soy consciente de cuáles son mis propios logros, los logros que hice o lo que yo tomé de eso para construirme yo y construir mi nombre propio. Entonces, hasta acá quería llegar con lo de hoy. Me gusta el giro que di al tema, porque al principio era bastante un poco negativo, y hoy creo que puedo hablar desde un lugar tranquilo. No voy a decir feliz, espectacular ni nada, porque he aprendido que los extremos son sensaciones, son momentos. El equilibrio de estar en cierto estado a veces es sano, es muy necesario. Nos vemos la próxima.